Bienvenidos nuevamente, damos gloria a Dios por poder permitirnos entrar a sus hogares a través de las redes sociales. Estamos gozosos de poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Estamos estudiando una serie, el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Estamos llegando a un punto culminante en la vida del apóstol Pablo. Es su tercer viaje, el final de su tercer viaje misionero. Él está despidiendo a sus amigos. Él está hacia Jerusalén. Todos le están diciendo que no vaya. Y él sabe que debe obedecer la voluntad de Dios, pero también todos sus amigos le están diciendo que va a ser encarcelado. Y ciertamente él es encarcelado. Vamos a aprender eso hoy. Así que consigue tu Biblia, pon atención, mantente con nosotros hasta el final, compártenos en las redes sociales, danos like, suscríbete a nuestro canal. Gracias, mi nombre es Elvis García, pastor de Iglesia South City en la ciudad de Little Rock, Arkansas. Dios les bendiga. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Y bueno, estamos nuevamente aprendiendo la palabra del Señor y damos gracias a Dios porque hemos estado en esta serie del libro de los Hechos. Estamos entrando a la sección final del libro de los Hechos que sigue el viaje de Pablo y su muerte en Roma. Aunque pasaron 10 años después del encarcelamiento de Pablo hasta que él muere, son los últimos eventos en su vida. También hemos notado un cambio importante en la estrategia del apóstol. En los primeros 2 viajes, él estaba enfocado en ir a las sinagogas, predicar acerca de Jesús, hacer discípulos, establecer iglesias, creyentes en la fe, comenzar iglesias o comunidades y nombraba líderes, o la Biblia llama ancianos, para dirigir estas iglesias. Pero en este viaje él empieza a despedirse. Él sigue enseñando, sigue discipulando, pero parece un poco diferente. Pablo nos enseña en estos pasajes que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Él sigue enseñando, él sigue haciendo discípulos, pero también se está despidiendo y está llegando a la culminación de su ministerio. Quiero leer contigo Hechos 21, que es nuestro versículo. Si tú nos has seguido en estas series, Hechos 21, del 1 al 15. Leámoslo juntos, Hechos 21, del 1 al 15. Acompáñame ahí si tú tienes tu Biblia. Hechos capítulo 21, de los versículos 1 al 15. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Estoy leyendo el versículo 7 dice: y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a algunos hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Padre, te damos gracias por este estudio, por tu palabra. Queremos aprender de ella. Y Señor, queremos seguir aprendiendo de este héroe de la fe, el apóstol Pablo. Gracias por aprender y por que aún en medio de esta pandemia podemos ser fieles a tu palabra. Señor, porque tu evangelio no está atado. Señor, tu evangelio no tiene miedo. Tal vez nosotros estamos temerosos o con duda, pero Señor, tu palabra y tu evangelio siguen adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces vemos aquí que todos le estaban diciendo a Pablo: no subas a Jerusalén. Es fácil quedar atrapado en la logística de este viaje por los lugares y las ciudades por donde se detienen y cuánto tiempo pasan ahí. Lucas nos da detalles, pero no pierdas algo muy importante: las personas. Y eso es algo muy importante en el libro de los Hechos, porque las personas son la misión del apóstol Pablo y de nosotros hoy en día. Y el texto de esta mañana nos enseña puertos, barcos, el equipo teniendo horarios de embarque, carga de barcos. Pero en cada parada aprovechan al máximo su tiempo conectándose con gente, con discípulos. La semana pasada vemos el hermoso discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso sobre la humildad y la valentía de predicar, del discipulado, de la fe sobre el miedo. Él le habla a los ancianos sobre el liderazgo y la protección de la iglesia. Él menciona cómo ha trabajado día y noche sin cesar por ellos. En Hechos 20:31 él dice: acuérdate que por 3 años yo no he cesado de amonestarles a todos con lágrimas. El ministerio de Pablo en Éfeso fue muy personal para él. Lo conectó en lo más profundo de su corazón en cuanto a sus relaciones interpersonales. Él dice: los he amonestado, pero con lágrimas. Pablo era tan apasionado y compasivo que él, cuando discipulaba, él no iba a una lección fría. Él no se sentaba por cumplir nada más. Hoy yo tengo que cumplir la lección porque el pastor nos ha dicho que tenemos que discipular, y ya se la da al discípulo, se la deja ahí. Algunos ni siquiera la estudian, ya algunos se la mandan al discípulo y ni siquiera la leen y dicen: no, pues ya él está discipulado. Pablo no era así. Pablo realmente amaba a las personas. Y dice, él les enseñaba, aún con lágrimas, refiriéndose a la pasión que él ponía por cada uno. A veces olvidamos, amados hermanos, el propósito del cual servimos, de por qué servimos en los grupos, de por qué servimos en la iglesia. Todo, amado hermano, no son los protocolos, no son las metas, no son los objetivos. Eso es importante, pero lo más importante son las personas. Lo más importante no es cumplir con una lección. Lo más importante es que las personas aprendan. Y amados hermanos, pero muchas veces nos enredamos, ¿verdad? En estos parámetros. Pablo aprovechaba cada oportunidad para conectarse con la gente. Él está tratando de llegar a Jerusalén, pero su ministerio sigue ocurriendo en cada parada. O sea, él era intencional. Y amados hermanos, hay muchas formas de evangelizar. Podemos evangelizar directamente, salir y tocar una puerta en frío. Y eso a veces es confrontativo, es bueno. Pero también la otra forma de evangelizar es a través de relaciones.
Cuando tú comes con alguien en el restaurante, sea amable. Deja una propina y pregúntale cómo está, cómo ha estado su día. Estoy seguro, amigo, hermano, que la persona agradecida te va a decir: ha estado cansado, ha estado bien, ha estado muy lleno. Y sabes, las personas aprecian cuando tú te interesas por ellas. Y tú puedes empezar hablando así: mira qué bueno, pues qué bueno que ha habido gente, ¿verdad? Y puedes seguir platicando y conversando con las personas hasta poder llevarles a hablar acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de su vida. Créeme, la mayoría o casi todas las personas te van a agradecer por tus palabras. Pero normalmente pasamos la vida, se nos pasa la oportunidad y creemos que evangelismo es solamente llevar un método a cabo cuando evangelizamos diariamente. Esto nos muestra Pablo en estos versículos. En cada parada que él tenía, hablaba con gente, buscaba personas con las cuales él platicar. Amados hermanos, la iglesia debe de tener relaciones reales, que sean profundas y amorosas. Necesitamos buscar amistades espirituales. Tim Keller dice: necesitar y querer amistades espirituales profundas no es un signo de inmadurez espiritual, sino es un signo de madurez. No es un signo de debilidad, sino un signo de salud. Algunas personas piensan, algunos líderes mal entienden que no pueden entablar relaciones de amistad con otros por su cargo o su posición. Este comentarista nos dice que más que ser un símbolo de debilidad, es un signo de salud y de relación entre seres humanos. Hechos 21, del 1 al 4 dice: cuando nos separamos de ellos y zarpamos, llegamos por rumbo a Cos y el día siguiente a Rodas y a Patara. Y habiendo encontrado un barco que cruzaba hacia Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Cuando llegamos a la vista de Chipre, dejándolo a la izquierda, navegamos a Siria, desembarcamos en Tiro, porque ahí el barco iba a dejar su carga. Y después de buscar allá a los discípulos, estuvimos ahí 7 días. Buscaron a los discípulos para conectarse, para fortalecerles y para decirles y para contarles que Pablo se dirigía hacia Jerusalén. Cuando terminamos este viaje de Tiro, llegamos a Ptolomeo, saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día, dice el versículo 7 de Hechos 21. Estos creyentes eran lo suficientemente cercanos a Pablo como para desafiar sus planes. Vemos relaciones de significado. Vemos que eran discípulos que, aunque él había hablado hacía mucho tiempo, igual había una confianza, había una relación interpersonal muy importante, basada en la espiritualidad, pero aún con el tacto y la característica de que podían hablarse cosas personales. Pero quiero llamarte a algo, a cierta tensión que hay aquí en el texto de Hechos. En Hechos 21:4 dice: por medio del Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, ¿cuál era? ¿Estaba el Espíritu guiando a Pablo a Jerusalén o no? ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso? He aquí yo voy a Jerusalén constreñido por el Espíritu, sin saber qué me va a suceder ahí. Si el Espíritu Santo no me testifica en cada ciudad que me aguardan, me testifica en cada ciudad que me aguardan encarcelamiento y aflicciones. Pero no considero mi vida de ningún valor, si tan solo puedo terminar mi carrera y el ministerio que recibió Jesucristo para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Así que el Espíritu le ha mostrado a Pablo que él va a tener aflicciones y encarcelamiento, y parece decidido a continuar su viaje a Jerusalén. De todos modos, en Hechos 21 leemos: pero por medio del Espíritu los otros discípulos le decían a Pablo que no fuera. El mismo Espíritu que informa a Pablo de sus dificultades también le informa a la gente lo que va a pasar. ¿Sabes qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pablo estaba siendo guiado a Jerusalén por el Espíritu. Él estaba muy seguro, pero a medida de que se le mostraban las dificultades por la gente, a la medida que eran mostradas estas dificultades por la gente, las personas asumían que Dios no quería que Pablo enfrentara tales cosas. El Espíritu de Dios a veces nos muestra
lo que nos espera o nos hace sentir lo que va a suceder. Y nosotros debemos de, en oración, decidir qué hacer. Dios les estaba mostrando los detalles de lo que iba a pasar. Pero ellos asumieron que Pablo no debía de ir. La gente se centró en el dolor. Pablo se centró en el propósito de Dios. O sea, el Espíritu Santo les estaba mostrando a estos discípulos, esto le va a pasar a Pablo. Pablo lo dice a los ancianos de Éfeso. El Espíritu me ha enseñado, me ha mostrado de que me van a pasar cárceles y problemas. Pero el Espíritu no estaba diciendo, díganle a Pablo que no vaya, ¿verdad que no? Tú puedes leer y releer Hechos 21, Hechos 20, y en ningún lugar dice que el Espíritu les sugirió, les dijo que Pablo no fuera a Jerusalén. Siempre dice el Espíritu estaba mostrando lo que le iba a pasar. Y la gente preocupada le decía a Pablo, no vayas. Pero Pablo se mantenía fiel al propósito de Dios. Y ese es el tema de hoy. Nuestra voluntad versus la voluntad de Dios. ¿Por qué nos apresuramos a pensar que Dios no quiere que pasemos por dificultades? ¿Por qué será que siempre vemos el dolor definitivamente, no solamente con lo que se puede aprender o se puede obtener, sino solamente con el sufrimiento que viene? Sabes, hay un cantante muy famoso en la música cristiana en Estados Unidos que se llama TobyMac. Y TobyMac perdió a su hijo en un accidente hace muchos años. Y fue algo muy trágico. Y él dijo estas palabras después de haber perdido a su hijo pequeño. Mi esposa y yo queremos que el mundo sepa esto. No seguimos a Dios porque tenemos algún tipo de trato bajo la mesa con Él. No seguimos a Dios porque Él nos bendiga o no nos bendiga. Seguimos a Dios porque lo amamos, porque Él es todo para nosotros. Él es el Dios de las montañas y Él es el Dios de los valles. Y Él es hermoso y es bueno sobre todas las cosas. Y es un artista cristiano contemporáneo llamado TobyMac. Y tú puedes buscar su historia. Pero sabes, esto nos muestra que la mayor parte del tiempo en la cúspide de nuestras dificultades, en la orilla del barranco, es donde ocurre el cambio, es donde viene una palabra, una epifanía, un aprendizaje, algo nuevo, que de otra forma tú no hubieras podido aprender si no hubiera sido a través del dolor. Se oye bien contraproducente esto, pero la verdad es que Dios podemos aprender a través del dolor, si es que estamos dispuestos a ver el plan de Dios más grande que lo que nosotros queremos ver. Mucha gente trató de disuadir a Pablo de que no fuera a Jerusalén. Los discípulos de Tiro, por medio le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Hechos 21, del versículo 8. Al día siguiente partimos a Cesarea y entramos a la casa de Felipe el evangelista. Y el 10 dice, mientras estuvimos ahí, muchos días un profeta llamado Agabo bajó de Judea. Y acercándose a nosotros tomó el cinturón de Pablo. Qué increíble esto. Ató sus manos y sus pies y dice, así dice el Espíritu. Así te agarrarán los judíos en Jerusalén. Atarán al hombre que posee este cinturón y lo entregarán en manos de gentiles. Una pausa para que tú veas el contexto histórico de lo que pasa aquí. Pablo está rodeado de superhéroes igual que él. Está rodeado de Felipe, uno de sus siete líderes, diáconos, ancianos de Jerusalén. Felipe es el evangelista que habló con el etíope, ¿verdad? Funcionario de Candace. Felipe es el misionero que predicó por toda Samaria. Este era un super líder. Están las hijas de Felipe. Está el hombre que se llama Agabo, que había profetizado la hambruna en Judea en Hechos capítulo 11. Y ahora la situación se está poniendo dramática sobre lo que le va a pasar a Pablo en Jerusalén. Y también tiene a su amigo cercano
y compañero de viaje, Lucas, diciéndole lo mismo. Porque Lucas dice en Hechos 21:12, al oír esto nosotros y la gente de ahí, le rogamos que no subiera, que no fuera a Jerusalén. O sea, Lucas y un grupo de personas, un grupo de discípulos, la gente que estaba ahí. Pero Pablo estaba completamente enfocado en la convicción de que él podía continuar a Jerusalén, que había un propósito. Y claro, y si tú lees después, y vamos a aprenderlo después, todas las oportunidades que él tiene a hablarle a magistrados, a hablarle a personas, aún en cárceles y en aflicciones, él escribe cartas que hoy en día son libros de nuestra Biblia. Pero la gente no podía ver esto que iba a suceder en el futuro. Y ni siquiera a Pablo solo le era revelado a través de él y a través de otras personas que iban a pasar aflicciones. Pero él sabía que dentro de las aflicciones futuras Dios tenía un plan general, un propósito completo para él. Cuando él había llamado y él es enviado, cuando Dios le habla a Ananías, después que Pablo es convertido, que Saulo, ¿verdad?, se convierte en Pablo, Dios le dice unas palabras muy importantes a Ananías mientras está esperando al apóstol Pablo. Él le dice, este me será un instrumento escogido y yo lo voy a usar grandemente, pero le voy a mostrar cuánto él va a sufrir por mi causa. Amados hermanos, ¿con qué frecuencia nosotros abrazamos las dificultades y podemos realmente cambiar el canal y poder pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios me está enseñando con esto? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar? ¿Cómo Dios me va a usar a través de esta situación? Sabes, eso es, la verdad es difícil. La verdad es de que a veces en nuestro shock de algún evento no podemos procesar ni siquiera en nosotros el sufrimiento y mucho menos la voluntad de Dios. Pero estos versículos, esta enseñanza nos debe demostrar que en medio de las circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que parar, tenemos que respirar y tenemos que recordar las promesas que Dios ha hecho para nosotros, que son fieles y que son eternas. Recordar el plan que Él tiene para tu vida y para la mía. Recordar que Él tiene un propósito y preguntarte y pensar, Dios, ¿qué me estás enseñando en estos momentos? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Y amado hermano, el Señor, creo que ampliamente, estoy seguro, Él va a mostrarte su voluntad en tu vida. Afortunadamente Pablo no es convencido, no es persuadido por toda esta gente que le está diciendo que no vaya. Es que seguramente le amaban tanto. Aquí en este momento, imagínate, él está terminando su tercer viaje misionero. Pablo era una persona conocida en el ámbito cristiano. Acababa de venir de una campaña en la cual el continente entero, en nuestro contexto latinoamericano, podría ser como un Luis Palau, como tal vez un Billy Graham. Algo así era Pablo en ese entonces. Era conocido por todo el mundo, era amado, respetado. Y la gente no quería que le pasara nada malo. Pablo responde en Hechos 21:13, ¿qué hacen quebrantando mi corazón? Porque yo no solo estoy listo para que me metan a la cárcel, pero estoy dispuesto a morir por el nombre de mi Señor Jesucristo. Pablo está mostrándonos, amados hermanos, su humanidad. Él lo reprende por tratar de enfocarse en lo malo, por tratar de consolarlo, por tratar de disuadirlo respecto a la voluntad de Dios. Me recuerda aquel pasaje en Mateo cuando Pedro le dice a Jesús, Pedro tiene esta gran revelación acerca de Jesucristo siendo la roca de la iglesia. Pero después de un momento Pedro se acerca a Jesús y le dice, le dice la Biblia que Jesús les continúa diciendo, y yo tengo que ir y padecer, pero al tercer día voy a resucitar.
Y Pedro se le acerca y le dice, oh Jesús, Maestro, que nada de eso te acontezca. Y dicen los comentarios bíblicos respecto a esto, que en ese momento Pedro todavía en su carnalidad se deja influenciar por Satanás, tratando de disuadirlo de no ir a la cruz. Jesús se voltea a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso mismo es lo que estaba tratando de pasar aquí con el apóstol Pablo. El hecho que se avecina es doloroso y no significa que no sea la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Pablo pasara por todo esto, pero todos a su alrededor estaban poniendo su seguridad sobre la voluntad de Dios. ¿Con qué frecuencia hemos puesto nuestra comodidad o nuestra seguridad por encima de la voluntad de Dios? A veces en los procesos humanos y divinos, en los procesos humanos, nos aferramos a ideales. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. La Biblia dice, está establecido que todos los hombres mueran. Es algo normal y natural. La esperanza que tenemos los que creemos en Cristo es que la muerte no es un evento triste. La muerte es un evento, sabes, aquí en Estados Unidos le llaman una graduación. En los periódicos dicen, tal y tal hermano se graduó a la presencia de Dios. Se graduó a la presencia de Dios. Y cuando yo oigo eso, digo, qué perspectiva tan diferente. Cuando tú vas a un funeral aquí en Estados Unidos, normalmente hay risas, hay música, tienen el cuerpo para que la gente lo vea, pero es realmente una celebración más, aunque siempre es llevada a cabo con gozo y con modestia, pero es muy diferente a los funerales que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, lleno de dolor, de llanto, de tristeza, todos de negro. En Estados Unidos no es así. Y sabes, no es que solamente en Estados Unidos, pero la norma es cuando una persona ha creído en Cristo y ha dejado de vivir creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Como te repito, normalmente se dice aquí, se ha graduado para el reino del Padre, para el reino celestial. Pero a veces nosotros entramos en negación y decimos, no, yo no quiero que eso pase con esta persona o con la otra, yo no quiero que se muera. Cuando es algo establecido por Dios, cuando es parte de la voluntad de Dios, tú y yo debemos de prepararnos, orar y siempre preguntarnos, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? Amados hermanos, otra vez afortunadamente Pablo no es persuadido por las personas a no obedecer la voluntad de Jesús, y él, porque su voluntad estaba en que fuera a Jerusalén. En Hechos 21, 14 al 15 dice, y como no pudimos persuadirlo, nos cansamos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Pasados estos días nos preparamos y subimos a Jerusalén. Entonces Pablo aquí, él está siguiendo la voluntad de Dios. Y él no está obedeciendo a las voces de los hermanos que lo rodean. Lucas nos añade en la palabra, dice que cesaron, dejaron de confiar en sus miedos humanos, que los estaba impulsando a que Pablo no siguiera la voluntad de Dios. Entonces se prepararon y avanzaron hacia la voluntad de Dios, hacia lo desconocido, o realmente hacia lo conocido que el Espíritu Santo les había mostrado. Caminaron hacia la tormenta, confiando en aquel que tiene control de los elementos. Enfrentaron sus miedos, confiando en Dios. ¿Cuántas veces tú has hecho eso? ¿Cuánto tú estás dispuesto a caminar a través de la tormenta? Sabes, muchas veces, aún como creyentes, aún de muchos años, todavía nuestra humanidad, nuestras emociones gobiernan sobre, amados hermanos, nuestras emociones gobiernan sobre las convicciones firmes y fuertes que tenemos en Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto a caminar a través de las tormentas, pero confiando en aquel que tiene control de los elementos? Entonces Pablo se dirige hacia Jerusalén. Hay una bendición, amado hermano,
en seguir y obedecer la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido creados para tener a Dios en nuestras vidas y, amados hermanos, necesitamos de otras personas, de relaciones reales. Ahora, lo bello de esta historia también, si lo vemos de otra perspectiva, no es que solamente estos hermanos estaban tratando de disuadirlo respecto a la voluntad de Dios. Estos hermanos tenían realmente aprecio por el apóstol Pablo, realmente le amaban. En el ámbito, muchas veces en nuestros círculos, hay mucha más vanidad y orgullo que realmente amor y aprecio unos por otros. Tenemos que aprender a confiar en Él con todo lo que somos y tener cuidado de no enfocarnos en el dolor solamente, sino en sus propósitos. Cómo Él usará nuestras vidas en nuestras luchas para su gloria. Lo voy a repetir otra vez. Cómo Él va a usar nuestras vidas en medio de nuestras luchas para su gloria. Cómo Él va a usar nuestras vidas en medio de nuestras luchas para su gloria. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo que vivo en la fe, lo que vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó y dio su vida por mí. Jesús oró en Getsemaní: hágase su voluntad y no la mía. Orándole a Dios. Que esa sea nuestra oración también hoy. Incluso aun si su voluntad parece difícil, podemos confiar en Él. Podemos confiar en aquel que es el creador del universo, pero que también es tu amigo y es tu Padre Celestial. Si tal vez en medio de esta pandemia tú has pasado por tormentas difíciles. Leí un comentario de una persona de Sudamérica que decía: 5 meses ya de pandemia y Dios ha sido fiel en poner tal vez algo sencillo, pero un plato de comida en tu mesa. Pero tal vez es el caso de que tal vez no ha sido así. Tal vez has estado sufriendo y preguntándote: Señor, ¿por qué? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la pandemia? ¿Es esto acaso un complot del gobierno? ¿Es acaso una invención de los chinos? Y tratando de buscar y de encontrar respuestas donde no las deben de buscar los hijos de Dios. Tú debes, amado hermano, buscar la voluntad de Dios. Y otra vez, esto solo se logra con un corazón enfocado, con una mente enfocada en la voluntad perfecta de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Quiero contarte una historia cuando nosotros llegamos a este país. Sabes, salimos de Guatemala, nos despidieron todos nuestros amigos y hermanos de la iglesia Bautista del Camino, de esta bella iglesia que nos dio la autoridad para salir de nuestro país. También estaban muchos de nuestros hermanos de la iglesia que el Señor nos permitió plantar en la colonia 30 de junio, ahí en la zona 6 de Guatemala. Salimos y todo iba bien de Guatemala para Estados Unidos, pero íbamos a hacer hicimos una escala en Miami, en la ciudad de Miami. Y todo iba bien. Unos hermanos habían quedado de irnos a recoger hasta el aeropuerto de New Orleans, donde íbamos a llegar. Cuando llegamos a Miami, perdimos la conexión, perdimos el vuelo que nos iba a llevar de Miami a New Orleans. Y no es algo difícil, pero bueno, era la primera vez que yo estaba en Estados Unidos con mi esposa. Tenía muchos años de no haber venido. Mi inglés estaba bien rough, bien tosco. No traía casi nada de dinero en la bolsa, no tenía cuentas de banco, no traía tarjetas de crédito, no tenía nada. La primera noche de nuestro ministerio aquí en Estados Unidos la pasamos en el suelo en el aeropuerto de Miami. Y fue tan feo porque estábamos asustados, no teníamos mucho dinero, yo no sabía qué hacer, era medianoche. Y en muchos aeropuertos aquí en Estados Unidos, las sillas no se les... Bueno, todo aeropuerto creo yo, las sillas no pueden moverle los brazos, realmente no está hecho para acostarse. Habían otras personas en el aeropuerto de Miami, que es muy grande, que también habían perdido sus conexiones y estaban dormidas en el suelo. Y yo pensaba: oh Dios mío, ojalá que esto no sea una muestra del ministerio que nos viene por delante.
Ojalá que todo vaya mejor. Pero fue una experiencia interesante, tal vez no tan difícil, pero yo estaba muy preocupado, me sentía muy mal y esperaba. Me dijeron al otro día va a tener otro vuelo. Y bueno, los que han venido a Estados Unidos saben que hay un shock cultural cuando tú vienes y tú no conoces las leyes, no sabes qué hacer. Y así estaba yo, con un gran shock cultural. El otro día pudimos agarrar la conexión y llegamos a New Orleans con mi esposa. Yo pensaba y decía, como te decía anteriormente, ojalá que esto no sea una muestra de lo que viene por delante. Pero, amados hermanos, quiero decirte que en medio de tal vez de esa incomodidad pequeña, ¿verdad? Aunque humanamente y socialmente tal vez había mucho miedo de no saber qué iba a pasar y qué tal si el otro día no hay más vuelos. Lo que pasa es que también había una tormenta. Muchas cosas te vienen en la cabeza cuando tú estás pasando por dificultades o por miedos o por situaciones en las cuales tú no tienes el control. Pero aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de esta pandemia, tenemos que ampliar nuestros horizontes, tenemos que ver el panorama como Dios lo ve. Tenemos que ampliar nuestra mente y la perspectiva tuya y nuestra y mía va a cambiar. Jesús quiere que tú pongas toda tu confianza en Él, porque sabes, hacer esto es imposible sin Jesús en tu corazón. Si tú dices, ¿cómo usted puede decirme a mí que yo aún tenga confianza si perdí mi trabajo, si no tengo para comer o para sostener a mi familia? Muchas veces, la mayor parte del tiempo, en medio de carestía económica, en medio de falta de sostenimiento, ahí es cuando Dios se muestra milagrosamente. Así que tú y yo podemos confiar en aquel que tiene control de toda la situación. Pero si tú aún no conoces al que tiene control de la situación, sería fantástico que le conocieras hoy. Si tú nunca le has pedido perdón a Jesús por tus pecados, tú lo puedes hacer hoy. Yo quiero invitarte a que tú puedas escribirnos a nuestra página, a que tú le ores a Jesús y le recibas en tu corazón. Pero si también tú tienes miedo y ya has conocido de Cristo, pero estás lleno de miedo y de inseguridad, yo quiero animarte a que tú hables con Él y que tú encuentres fortaleza en Él y en su palabra, en Él y en estos videos que en ausencia de las iglesias podemos aprender y podemos seguir creciendo en el Señor. Mi nombre es Elvis García y ojalá que juntos en medio de esta pandemia podamos aprender del apóstol Pablo mientras iba hacia la tormenta, confiando en aquel que tiene control de las tormentas. Dios te bendiga.